Bergoglio los rebajó al Opus Dei, les quitó algunos beneficios que tenían dentro de la iglesia. Esperen que voy a ampliar acá. Esperen que no me lo amplía. Quiero que se lea bien el título. Ahí está. El título decía: estalló la interna del Vaticano. La noticia anterior fue en el 2021, esta es del 2022. Esto muy reciente dentro de todo. Estalló la interna del Vaticano. El Papa Francisco degradó al Opus Dei protegido por Juan Pablo II. Una joyita de la Iglesia Católica. Juan Pablo, que muchos lo veneran como, junto a la Madre Teresa, que también era otra joyita. El sumo pontífice oficializó la medida que le resta privilegios a la ultraconservadora institución, ejerce mayor control sobre la gestión y degrada la figura de su líder, que ya no podrá ser nombrado obispo. Por supuesto, yo entiendo que hay mucha gente que querría que los desintegren, los expulsen. Bueno, no es tan fácil. No es tan fácil. Es como prohibir un partido político en democracia. No es tan fácil dentro de esas estructuras sacar del juego a un ala tan importante. Bergoglio le restó poder e independencia a la poderosa organización creada en 1928 y respaldada por el Papa Juan Pablo II, que la elevó al inicio de su pontificado al grado de prelatura personal. La medida está enmarcada en una serie de reformas de transparencia de la Iglesia que encabeza el sumo pontífice para transparentar la imagen y modernizar la institución. En este caso coincide con el cuestionamiento al Opus Dei en los últimos meses tras la denuncia de 43 mujeres por instrucción y trabajo no remunerado que provocaron escándalo internacional. Trata de personas, explotación laboral y otro. El cambio del estatus del Opus Dei, según consta en el documento papal, el titular de la prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei, la orden religiosa conocida como Opus Dei, no será distinguido con el cargo de obispo. Tampoco podrá portar el anillo o las vestiduras episcopales. En tanto, de acá el prelado ostentará el título de pronotariado apostólico supernumerario. Bueno, perdón, no son palabras que se utilicen a diario. En tanto, la idea del Papa jesuita es que la forma de gobierno del Opus Dei, que históricamente gozó del privilegio de no ser controlada por la curía, hay algunas comas que están mal puestas, en ser controlada por la curia, basada en el carisma que en la autoridad jerárquica. A modo de justificación, Francisco citó a José María Escrivá de Balaguer, el fundador de la Organización Católica. Bueno, acá es lo que yo les comentaba, que Bergoglio comenzó un camino, ¿cómo lo hizo con el sodalicio? Que al sodalicio lo quitaron directamente, pero no era el Opus Dei. El sodalicio no tenía tanto poder. ¿Lograron de alguna manera? No lo lograron. Antes que fallezca Francisco Bergoglio, la idea era firmar algo final. Lo firmaron, creo, pero había que ratificarlo, había que votarlo, y eso no se llevó adelante. Y una de las cuestiones que de alguna manera marcan es que supuestamente el Papa León venía a, de alguna manera, a seguir este proceso. Pero, al llegar, es como que soltó un poquito el pie del acelerador y el proceso contra el Opus Dei es como que se frenó un poquito. Entonces ahí las víctimas, los sobrevivientes, es como que comenzaron a decir: che, ¿qué está pasando acá? Si ya estaba bastante avanzado el tema. Y sabiendo que el Papa León supuestamente venía de la mano de Bergoglio, supuestamente todas las fichas estaban en que esto se iba a terminar rápido para el Opus Dei. Pero bueno, a menos de un año de su elección, el Papa León asume la herencia más delicada del pontificado anterior: redefinir el papel del Opus Dei. Lo que comenzó con una corrección administrativa podría terminar reconfigurando uno de los movimientos más poderosos del siglo XX. Una de las grandes preguntas que surgieron tras la elección del Papa León en mayo era que tanto el papado anterior era
qué tanto del papado anterior, perdón, estoy leyendo para el culo hoy, era qué tanto del papado anterior iba a seguir implementando ahora como máxima autoridad de la Iglesia Católica. Pues bien, 5 meses después parece que ha llegado el primer indicio para comenzar a dar respuestas. Según se ha conocido, gracias a filtraciones de medios vaticanistas, León dio continuidad al proceso de reforma que inició Francisco sobre el Opus Dei, una de las congregaciones religiosas más poderosas y controvertida, bueno, más de 100 años. Pero es como que se quedó ahí, medio paradito. La noticia que surgió este fin de semana que recibieron a el periodista que escribió estos libros sobre el Opus Dei y se tomó como un acto de, un visto bueno a las voces críticas. De hecho, cuando sucedió lo del sodalicio, lo comenzaron a citar a Pedro Salinas, nuestro amigo Pedro Salinas de Perú, que también escribió libros y llevó adelante una lucha contra el sodalicio para que el Vaticano haga algo, y fue escuchado. De hecho, el Papa León es conocido de Pedro Salinas porque estaba en Perú, Papa León en ese entonces, y de alguna manera también apoyó el tema de la lucha contra el sodalicio. Bueno, acá cuenta su experiencia, habló con el pontífice durante más de 40 minutos sobre los abusos del Opus Dei. 40 minutos no es nada, pero básicamente es un visto bueno para mí, ¿no? Bueno, acá habla de que hace rato estaba pidiendo la audiencia y que el día menos pensado llegó, estaba en Silicon Valley haciendo artículos y demás, y viajó al Vaticano y se reunió. Pedro me explicó que el Papa conocía bien mi trabajo. Este es un mediador ahí que trazó esto. Y habla de, bueno, creo que Salinas, ¿no? A ver, lo llamé de una... Pedro había conocido al Papa León. Esperen, quiero ver si habla... Sí, Pedro Salinas, justamente nuestro amigo en común. Estaba en Silicon Valley de viaje, de trabajo hace unas semanas, cuando me llegó un curioso mensaje a mi móvil. ¿Podrías contactarme? Es importante, decía el mensaje. Era de Pedro Salinas, un periodista peruano cuyo excelente trabajo había contribuido al cierre de un grupo católico abusivo ahí, y a quien había conocido a través de mi propio trabajo exponiendo los abusos del Opus Dei. Habíamos hablado por última vez a principios de diciembre, cuando ambos asistimos a una conferencia en Argentina. Estuvieron acá con el tema del Opus Dei, yo no pude ir. Me hubiera gustado ir, la verdad que no estaban con muchos problemas. En conferencia en Argentina, así que mi primer instinto al ver el mensaje fue asumir lo peor. El Opus Dei amenazaba con demandar. ¡Ay, por Dios! El Opus Dei amenazaba con demandarme. Pensé otra vez. Claro, típico, ¿no? Lo llamé desde el aparcamiento frente al futurista campus de Googleplex en Mountain View, donde acababa de reunirme con un contacto. Y Pedro había conocido al Papa León, conoció entonces, bueno, esto fue con el sodalicio, todo lo que le conté. Y dice que estaba deseando hablar conmigo en una audiencia privada, a solas. Y dice, ¿estarías dispuesto a reunirte con él? Me tomó un momento para recomponerme antes de responder y dije, sí, por supuesto. Durante los días siguientes intercambié mensajes de WhatsApp con un intermediario en el Vaticano, a quien se le había pedido que organizara la reunión, pero la comunicación cesó misteriosamente. ¿Alguien dentro de la Santa Sede había boicoteado la reunión? Se pregunta. Bueno, me pregunté. ¿Se estaría posponiendo indefinitivamente? Bueno, esto habla de todo lo que vio antes. De hecho, yo quiero contarles una infidencia. Y es que justamente yo le escribí una carta al Papa León también. Y Pedro Salinas se la hizo llegar también con la carta de Gareth Gore. La idea es, bueno, no sé si voy a difundir lo que le pedí, pero básicamente tiene que ver mucho con la lucha de Pedro, con la lucha de todos nosotros, y que de alguna manera creo que la Iglesia Católica tiene responsabilidad y tiene el poder de hacer un cambio importante en lucha contra las organizaciones coercitivas y prácticas abusivas. Entonces, así como hemos pedido el tema del sodalicio, el tema del Opus Dei, también
de alguna forma es contribuir a la lucha contra las organizaciones coercitivas, estén dentro de la Iglesia Católica o no. Así que bueno, yo no tuve ninguna llamada por ahora del Vaticano, pero si la tengo, yo estoy dispuesto a, como siempre lo he dicho, yo me he reunido con líderes religiosos, con líderes de culto, he estado en congresos de ateos, no, la verdad que no tengo problema porque mi lucha no es pro nada. Así que, bueno, vamos a ver si nos reunimos en algún momento, si está la posibilidad. La verdad que, no sé, creo que hay un cambio importante. Me hubiera gustado poder reunirme con Bergoglio, pero bueno, no lo hice. No, en ese momento pensé en que la gente de alguna manera iba a prejuzgar, iba a decir que no tiene que ver con mi lucha, que de alguna manera iba a ser criticado y sinceramente no lo pensé, estaba con muchos problemas. Pero vamos a ver, si surge la posibilidad de reunirme en el Vaticano con el Papa León, creo que sería bueno para ver si la Iglesia Católica se pone las pilas y ayuda y resguarda la salud, la vida de los propios creyentes y no creyentes en la Iglesia Católica, ¿no? Desde su rol social. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, se reunió 40 minutos. Dice Écido Franco sobre el fracaso total de la Iglesia a la hora de abordar estos gravísimos abusos. Si bien el Papa Francisco generó esperanza entre las víctimas al emitir un sorpresivo motus propio en julio de 2022, ordenando al Opus Dei reescribir sus estatutos, en los años transcurridos desde entonces, da la impresión que la reforma del grupo fue poco más que un ejercicio de relaciones públicas. Coincido con Garrett. El Vaticano nunca contactó con antiguos miembros para entender qué era lo que necesitaba reformarse. De hecho, ignoró por completo las peticiones de quienes se ofrecieron a ayudar con información y documentos sacados de la organización. Mi conclusión tras esa experiencia fue que el Vaticano no quería saber la verdad. Sospeché que existía la preocupación de que una investigación completa sobre el Opus Dei pudiera ser enormemente embarazosa para la Iglesia. Deduje que el Vaticano se conformaba con hacer algunos cambios superficiales y seguir adelante sin comprender ni abordar adecuadamente el problema. Pero mi reencuentro con el Papa me obliga a reevaluar esas conclusiones. Por supuesto, es posible que el Papa León me invitara a reunirme con él para simular que escuchaba todas las partes. Tras reunirse con el líder del Opus Dei 2 veces durante el último año. Pero también es posible que realmente quiera hacer lo correcto, que quiera escuchar la verdad. No voy a entrar en detalles sobre lo que el Papa me dijo, ni sobre las preguntas que me hizo, dejaré que el Vaticano decida. Cuando uno toma este tipo de acciones, no quiere revelar datos porque es como darle herramientas al enemigo. Tengo esperanzas sobre estos cambios, creo que se han dilatado un poco. No sé si el Papa León tiene el apoyo y la fuerza política dentro del Vaticano para llevar adelante estas reformas como quizás la tuvo Bergoglio. No lo sé. Viniendo de Bergoglio, yo creo que podría hacerlo. De hecho, a mí me puso contento que sea alguien que haya sido propuesto por Bergoglio. Sin duda, Bergoglio quería hacer un cambio y ha hecho cambios. Yo entiendo que hay gente que quiere pensar que no, pero sí hubo cambios, pequeños quizás para lo que uno quiere, seguramente, pero enormes para lo que es una religión, una iglesia tan importante y tan difícil de modificar como lo es la Iglesia Católica. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.